Las 5 de la tarde seguimos con más Planeta No Retornable hasta las 6. Vamos en Trentina. Ahora, como te anticipábamos, vamos a hablar de educación. Estamos en comunicación telefónica. Le agradecemos la atención a la secretaria general del gremio SADOP, el gremio de los docentes privados, Silvia Valverde. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo te va? Enrique Gebauer de Radio Trentina, saludando. Hola, buenas tardes, Enrique. Muchas gracias a ustedes por la comunicación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, Silvia, te robamos un ratito esta tarde porque queríamos consultarte, preocupados por el asunto de, bueno, de lo que son las clases, recién decíamos, ¿no? Este año, por supuesto, completamente imprevisto todo lo que ha pasado, y preocupados por la educación de los niños. ¿Cómo está, antes que nada, cómo está la situación de los docentes privados en la provincia de Jujuy? ¿Cómo impactó, de qué manera se vio alterado la habitualidad, digamos, del trabajo en los colegios privados, que por supuesto, bueno, están cerrados, pero ustedes han estado trabajando desde la casa, dando clases virtuales? Si nos podés comentar un poquito cómo es ese tema. Bueno, es así, realmente nos sorprendió a todos, y en especial, bueno, al sector que representamos, los docentes privados, de esta nueva forma de trabajo para la cual no estábamos preparados, y realmente hay que felicitar a los docentes porque han hecho un trabajo increíble en todo este tiempo de buscar las herramientas necesarias desde como podían para poder llegar a sus alumnos. Por eso por ahí duele un poco cuando se habla de cuándo vuelven las clases, porque en realidad las clases se estuvieron dando desde el primer día con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo de los docentes. En general estoy hablando no solamente de los docentes privados. Uh-huh. Nosotros a nivel nacional hicimos una encuesta en el mes de abril, los primeros días, que duró una semana, una encuesta muy rápida como para saber cuál era la condición exacta en la que estaban, qué es lo que sentían los docentes en esta nueva forma de trabajo, y realmente obtuvimos resultados muy reveladores que decían de la cantidad de horas que trabajan los docentes, muchas más horas de las que estaban en la escuela antes, la precariedad en cuanto a la tecnología para poder trabajar, una serie de situaciones que surgieron con datos reveladores que nosotros pudimos plasmarlo en un documento en el cual a lo largo del país y en especial en la Paritaria Nacional Docente fue presentado para mejorar casualmente las condiciones de trabajo de nuestros representados. En relación a eso, ¿qué respuesta obtuvieron? Porque bueno, no es una cuestión obviamente definitiva que se pueda saldar y resolver de un momento para el otro, en el sentido de que, bueno, ¿cómo va a continuar? ¿Volverán los niños? ¿Será, digamos, está todo viéndose, ¿no es cierto? ¿Qué les dijeron? Bueno, yo te hablo a nivel nacional, porque sí, vamos sí. a pasar, si querés, si tenés un tiempito, al sí, tema por provincial, supuesto, que es otra historia totalmente distinta. Es la idea. A nivel nacional se firmó un acta paritaria esta semana, la semana pasada, perdón, en donde se establecieron las condiciones y medio ambiente de trabajo de la docencia a lo largo del país. Se reconoce el trabajo docente en contexto de virtualidad como trabajo efectivo. Uh-huh. También lo que se establece es muy importante, que habla de esta acta paritaria, de conservar el salario tal como lo venían cobrando los docentes en contexto presencial, y conservando también sus licencias. Uh-huh. También va a haber una capacitación a nivel nacional en tecnologías para que los docentes puedan afrontar esta nueva situación. Bueno, una serie de todo lo que venimos trabajando desde el SADOP realmente se ve reflejado en esa acta, y lo llamativo de esa reunión paritaria, en donde participa no solamente el ministro de Educación de la Nación, el ministro de Trabajo, los 5 gremios paritarios nacionales, incluido el SADOP, los ministerios de todo el país a través por regiones, por ejemplo en la región del NOA,
la que estaba dentro de la conferencia era la ministra de Tucumán, en donde los únicos votos negativos, los que firmaron en forma negativa el acta paritaria que hablaba para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes de todo el país, fue la provincia de Jujuy y la provincia de Corrientes. Un hecho que, por supuesto, para nosotros es totalmente lamentable, porque no vemos el objetivo ni el por qué firmar en forma negativa cuando se está hablando de mejorar las condiciones laborales, ni siquiera salariales, eran solamente condiciones de medio ambiente de trabajo. Esto es, entonces, bueno, ahora, disculpa una consulta al respecto, porque esto que esta acta vinculaba o incluía a los docentes solamente privados o también los docentes públicos estatales. No, los docentes públicos. Esta acta la firmó el ministro de Educación Nacional, el ministro de Trabajo, la CETERA, SADOT y bueno, todos los gremios con participación nacional, o sea que es para todos. Está bien. A lo largo y ancho del país. Y aunque la provincia de Jujuy y Corrientes hayan firmado en forma negativa, esto se tiene que aplicar en todo el país igual, de la misma forma. Ahora venimos enseguida a Jujuy, pero déjame que antes te pregunte, que pintame un panorama de cómo es la realidad del día a día de los docentes privados acá en la provincia, antes de ir al asunto ministerial y toda esa cuestión. Los colegios, privados, ¿han podido cobrar las cuotas normalmente o ha caído su recaudación y eso repercutió en los salarios? ¿Hay problemas en ese sentido? Estuvimos haciendo un relevamiento con los salarios del mes de marzo y abril. Se lograron cobrar en su totalidad en la mayoría de los colegios, algunos en 2 partes, algunos con demora, pero cobraron el salario completo. A la fecha, nosotros más o menos ahora en esta semana ya tendremos que hacer un relevamiento de lo que pasó con el salario del mes de mayo, qué está pasando. Sabemos y tenemos conocimiento porque muchos empleadores se comunican con el sindicato para informarnos, de la dificultad que están teniendo para cobrar las cuotas en tiempo y forma. Es una realidad que atraviesa todos los colegios. Hay dos grupos de colegios, los que son subvencionados por el Estado y los que no tienen subsidio de ningún tipo. Y hay una tercera categoría que son los que reciben un concepto que se llama ayuda extraordinaria, que también es otro punto muy importante porque eso es una suma fija que sale por decreto anualmente, en donde 23 colegios aproximadamente son los que reciben esa ayuda extraordinaria. Eso es acá en Jujuy, ¿no? Sí, acá estamos hablando de Jujuy, sí. Esa suma se aprueba por presupuesto, en este año ya fue aprobada con el presupuesto del 2020 y lamentablemente porque no hay quien firme el decreto o no tienen la voluntad política de hacerlo, no puede llegar ese dinero a los colegios privados en este momento, que sería una ayuda muy importante. Son 26 millones, por supuesto, repartidos de esos 26 millones en forma anual. Es una suma anual y repartida entre 23 colegios, que como te decía, ya está aprobada en el presupuesto de la provincia, solo falta que alguien firme un decreto para que se pueda hacer efectivo, y con el acumulativo de enero a la fecha muchos colegios podrían hacer frente no solamente al salario del mes de junio, sino al aguinaldo, que es lo que se viene ahora. Y no es tanto, más, para un presupuesto provincial es casi nada. Es casi nada y ya está aprobado, eso es lo más importante. Silvia, y ahora se anunció el regreso por parte del Ministerio y del Gobierno, el regreso progresivo, paulatino de los alumnos y los docentes a las aulas. ¿Ustedes participaron de ese proceso? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les dicen en los colegios? Antes que nada también, porque ¿qué les están diciendo en los colegios y cómo lo ven ustedes al proceso? Bueno, nosotros nos enteramos por la prensa, como muchos de los docentes de toda la provincia, muchos de los sindicatos docentes, cuando anunció el gobernador y la ministra este nuevo plan de apoyo escolar. Cuando nos enteramos que estaban convocados los sindicatos docentes del Estado para una reunión con las ministras,
nos dirigimos al Ministerio para poder ingresar también, porque todas las normas que surjan para los docentes del Estado son las mismas, idénticas para los docentes privados. Entonces queríamos participar, que nos dijeran de qué se trataba y poder aportar algún tipo de situación para que esto se llevara adelante o no, o ver cómo era más allá del anuncio. Lamentablemente ese día no nos dejaron entrar, nos convocaron solamente al SADOP al día siguiente, en donde la ministra nos hizo un relato, igual que el que habíamos escuchado, de cómo sería esta vuelta a las escuelas como clase de apoyo, una vez por semana, y no nos brindó ningún tipo de documentación respaldatoria para que uno pueda analizar o aportar. Nosotros nos ofrecimos a que nos llamen para alguna reunión para poder conversar y poder llevar adelante todas las inquietudes de los docentes privados. Lamentablemente a la fecha no hemos obtenido ningún tipo de respuesta ni nos llamaron a ninguna otra reunión. Y bueno, es una situación muy preocupante porque más allá de los anuncios, bueno, si bien ayer salió una resolución ya, el documento, digamos, oficial donde se aprueba, el Ministerio lanza este plan de apoyo escolar, no hemos tenido ningún tipo de participación en esto, y nos llama muchísimo la atención porque a nivel nacional recién hace una semana salió por boletín oficial una resolución del Ministerio de Educación de la Nación donde se va a armar un comité para evaluar cómo será la vuelta presencial a las escuelas, que será un comité interdisciplinario, habrá gente de salud, especialistas en educación, van a estar los sindicatos docentes nacionales, centros de estudiantes, e incluso la UNICEF va a estar también en ese equipo interdisciplinario en donde se va a trabajar cómo va a ser la vuelta a la escuela, y acá en la provincia de Jujuy la semana que viene ya los niños van a poder ir a las escuelas. Entonces nos parece un acto apresurado, totalmente inconsulto, y bueno, nos preocupa muchísimo. Nosotros acá en San Salvador, los docentes privados tendrían que volver el 13 de julio, o sea que tenemos un mes por delante como para trabajar este tema, pero nos preocupaba muchísimo porque no solamente es voluntario para los alumnos, pero es obligatorio para los docentes. Claro. Y no se tiene en cuenta, por ejemplo, situaciones como, por ejemplo, no sé si habrán escuchado, que dice, bueno, que un docente le puede ir a la escuela que le quede más cercana a su domicilio, los alumnos también, y hay un montón de cuestiones jurídicas que no se están teniendo en cuenta, como la RT del docente, el seguro escolar de los niños. No, pero además, en el caso, corregime, en el caso de los docentes privados, ustedes trabajan para un determinado establecimiento, no es lo mismo que, no es tan simple, me imagino, bueno, voy a ir a dar clases a este otro que me queda más cerca, no es lo mismo que un docente público. Exactamente, aparte salió el instructivo para los docentes del Estado y para los docentes privados no salió absolutamente nada. ¿Cómo van a hacer? Van a tener que trasladarse. Si un docente trabaja, por darte un ejemplo, en un colegio privado en Los Perales, vive en Alto Comedero y supuestamente no se puede transportar en transporte público para evitar la circulación, ¿cómo hace? ¿Y desde los colegios les están diciendo algo, lo vienen conversando con las autoridades de los establecimientos? Nos comunicamos del sindicato con las cámaras patronales y realmente están muy preocupados porque tienen también un total desconocimiento. También fueron invitados a una charla en donde les contaban cómo iba a ser esto, pero en ningún momento hay nada escrito para los docentes privados. Sí, la obligación de ir a las escuelas. Es solamente lo que hay. Nosotros, bueno, de todos modos, ahora que salió ya este documento que está publicado, la resolución ministerial, nosotros le elevamos al sindicato para que, a nivel nacional, para que lo acerquen al ministro Trota, porque no sabemos si tienen conocimiento de lo que está pasando acá en la provincia de Jujuy. No nos parece oportuno volver a la escuela, por ejemplo, en la Quebrada, en los lugares donde hay zonas desfavorables. Por supuesto, esto estoy opinando ya como ciudadana, ¿no? Porque no es el sector que nosotros representamos. Es la época de mayor frío. El lunes tienen que volver a las escuelas los niños y los docentes en zona desfavorable. Entonces, en donde tampoco se tiene en cuenta que hay escuelas de verano, o sea, una serie de cuestiones que son muy preocupantes realmente. Sí, y
yendo al tema pedagógico específicamente, porque yo lo comentaba antes de hacer la nota, antes de conversar con vos, eh, pensaba, ¿no? Las clases estas online, en Zoom, el compartir contenidos en alguna plataforma digital, puede ser, se me ocurre a mí, que no conozco nada del asunto y por eso te pregunto, lo veo más viable para que un chico adolescente de 12, de 14 estudie geografía, por decir. Ahora se me presenta bastante más difícil cómo hace un chiquito de 6 años, de 7 años, que está aprendiendo a leer, que está aprendiendo a escribir, a sumar, a restar, las operaciones básicas, y por la edad, ¿no? Sentarlo en una computadora, si tiene la computadora, si tiene el servicio, supongamos, salvando esas situaciones que son muchísimas, y teniendo además la posibilidad de tener algún adulto que al lado, que no siempre es posible, que digo que lo ayude. ¿Cómo se hace eso? Yo pienso siempre que no desde te lo planteo desde este lugar, ¿no? Los niños, en mi barrio por lo menos siempre los niños primero, ¿no? Y sobre todo pienso en esos chiquitos que ahora tienen, no sé, como vos decís, en julio empezarían a volver, sería algo progresivo, o muy progresivo, digamos así, extendido en el tiempo, y los chiquitos... ¿Cómo se hace, digo, esa parte pedagógica de enseñarle a leer o a escribir a un chico por internet, si es que es posible, digamos, ¿no? Las cuestiones específicamente muy técnicas en cuanto a la enseñanza, digamos, este es un contexto totalmente distinto que no conocíamos, de total excepcionalidad, y obviamente que ningún sistema ni método va a reemplazar la presencialidad dentro de las escuelas. Lo que los docentes tenemos que mantener en todo este tiempo es el vínculo pedagógico con el alumno desde otro lado, desde el lado actitudinal, desde el lado de pertenecer a una institución, de mantener el vínculo con la docente. Por supuesto que necesitamos de mucha ayuda de los padres, de los familiares que puedan en estos grados, como vos decís, los más pequeñitos, pero realmente los docentes hacen un trabajo excepcional. No, seguro. Eso seguro. Hemos tenido oportunidad de ver clases virtuales, incluso maestras jardineras, profesores de educación física, y por ahí uno cree que los niños, los más pequeños, les cuesta más y son los que más se prenden y los que más adquieren todo este tipo de... Porque ya nacen con la tecnología, ¿no? Como por ahí uno que es más grande, por ahí le cuesta un poco más. Claro. Pero bueno, lo importante es mantener el vínculo. También se habla mucho del tema de evaluación, y la evaluación va a ser una evaluación conceptual, porque no podemos evaluar al alumno como lo evaluamos en la escuela, porque tenemos que evaluar todo el ambiente sociofamiliar donde está inserto el día de hoy. Entonces es muy difícil evaluar, no se puede evaluar con nota. Por eso es un tiempo, es un paréntesis que nos damos los docentes en este tiempo. Estamos aprendiendo muchísimo, y bueno, y sobre todo lo que necesitamos mucha capacitación. Claro. Tecnología, porque no la estábamos teniendo. A nivel nacional van a surgir ahora muchísimas capacitaciones. Lo que nosotros pedimos también, enganchando un poco esto de la tecnología, algún programa nacional para el equipamiento de los docentes, de los trabajadores docentes. Cuando existía el plan Conectar Igualdad, los docentes privados estábamos excluidos de ese plan, y bueno, y a través de la encuesta que hicimos salió un número revelador, no sé de palabra, perdón, en donde el 60% de los docentes privados no cuentan con un equipo propio o no tienen una computadora en su casa. Entonces eso también fue planteado en la paritaria nacional, y la respuesta del ministro Trota fue que ahora no es posible, pero un plan a largo plazo es volver con el plan Conectar Igualdad, incorporar a los docentes privados, y bueno, y se estaba tramitando a corto plazo una línea de créditos a muy baja tasa para que los docentes puedan comprar equipos de computadoras para poder dar clases. Esto vino, digamos, a cambiar todo lo que es el sistema educativo. Bueno, a todos nos cambió la vida, y hay cuestiones que vienen para quedarse. La tecnología yo creo que es una de ellas. Y bueno,
pero tenemos que estar muy atentos sobre todo a lo que dicen los expertos, ¿no? Y volver a la escuela no va a ser el volver a la escuela que uno conocía todos los años, va a ser un volver a la escuela muy distinto, en donde tendremos que ir aprendiendo día a día esta nueva forma. Y bueno, y con respecto a Jujuy, esto de ir una vez a la semana a una clase de apoyo, yo me imagino un niño yendo a una escuela que no conoce al docente, que no conoce el ambiente, o sea, no me parece, no nos parece a los trabajadores una buena medida. Silvia, ustedes saben, conocen de alguna otra provincia que esté, algún otro distrito, algún sector de alguna provincia que esté volviendo, que esté planteando, que esté analizando también el regreso a las aulas? ¿Han escuchado algo así? Sí, se están hablando en otras provincias para después de julio, pero no en la forma que se pretende hacer acá, o sea, sería volver a las clases, algunos días algunos grados, otros días otros, pero esto de que sea voluntario para los niños y que pueda ir a la escuela más cerca a su domicilio, eso es único acá en la provincia de Jujuy. Bien. Y de tan rápido, digamos ahora, ya la semana que viene. Claro. Bueno, Silvia, muy interesante, un tema que nos importa mucho, la verdad, el asunto de la educación. Siempre decimos que es la prioridad, los chicos antes que nada. Bueno, esto nos agarró a todos de absolutamente imprevisto y es comprensible que estemos todos desorientados, bueno, y viendo permanentemente, reajustando a ver cómo seguir, pero queríamos abordar este tema. Te agradecemos la atención a Radio Trentina y bueno, estaremos convocando nuevamente en las próximas semanas a ver cómo sigue esta historia de las escuelas en Jujuy. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Enrique, a vos, y para lo que necesiten, llámenme cuando no hay ningún problema. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes, un saludo. Silvia Valverde, la secretaria general del gremio de SADOP, el gremio de los docentes privados de la provincia de Jujuy, comentándonos respecto de todas las vicisitudes